Y vamos al libro de los Salmos, capítulo 11, Salmo 11:3, para poder iniciar. Amén. Si le puede, bueno, le voy a dar lectura por la parte también nuestros amados hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Salmo 11, vamos a darle lectura, versículos 2 y 3. Ya usted lo tiene, me da un fuerte amén. Y dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asatear en lo oculto a los rectos de corazón. Versículo 3, y aquí nos vamos a concentrar. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Amén. Vemos en la escritura cómo dice que los malos preparan su arco, preparan sus artimañas. Pablo lo dijo, ¿verdad? Que no debemos de desconocer las artimañas, las estrategias del enemigo, las armas. No que debamos temerle, sino dice que no debemos de desconocer. Porque dice que los malos, aquellos que ya se han inclinado, que ya se han determinado, ¿verdad?, por la parte de la maldad, ellos preparan sus armas y disponen sus saetas, sus flechas, ¿verdad?, sobre la cuerda. O sea, los tienen ya listados para que en cualquier momento, dice aquí, ¿para qué? Para asaetear, o sea, para flechar, para disparar, para dar en contra de ¿quiénes? De los rectos de corazón. Pero ¿en dónde? Dice ahí, en lo oculto, ¿sí? En donde no puedan ver, ¿verdad? Los francotiradores se ocultan, aquellos que van a disparar un arco, ¿verdad? Como dice, no se dejan ver, sino que en lo oculto preparan su armamento para disparar. Así que cuando dice el versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque Jesucristo, a través de la Biblia, y la misma Biblia nos enseña que en el mundo tendremos ¿qué? Aflicción. Amén. Pero que no debemos de preocuparnos, porque Jesucristo ha vencido al mundo, ¿sí? Que vamos a ser perseguidos, ¿verdad? Eso lo describe la Biblia. Entonces, la Biblia también enseña que nosotros tenemos que tener ¿qué? Fundamentos, principios. ¿Por qué, pastor, son importantes los fundamentos, los principios? Los fundamentos son los cimientos. Una estructura, un edificio sin cimientos, sin fundamentos, no va a llegar muy lejos. Cuando alguien quiere construir quizá un segundo piso, ¿verdad? Y el arquitecto, la persona que viene y le dice, ¿tiene usted los planos para ver cómo están los cimientos y ver si puede llegar hasta segundo piso, tercer piso, cuarto piso, ¿verdad? Y de ahí poder continuar. Así nosotros como iglesia, dice en la escritura, en Proverbios, que tenemos que ir en aumento, ¿verdad? Tenemos que ir de un nivel a un nivel. Lo hemos compartido, lo hemos enseñado, que hemos sido llamados a avanzar. Así que la iglesia no tiene que desconocer los fundamentos, los principios. ¿Por qué? Porque si estos son destruidos, finalmente, ¿qué haremos? Pablo le dice a Timoteo que en los últimos tiempos, ¿verdad?, la gente apostatará de la fe, se apartará y se irá la gente tras doctrinas, tras enseñanzas. Se lo he enseñado, se lo he predicado, enseñanzas de hombres y enseñanzas diabólicas. Entonces, cuán importante, amada iglesia, es que nosotros tengamos fundamentos.
¿Por qué? Porque la gente, dice la escritura, que en los últimos tiempos tendrán comezón de oír lo que ellos quieren. ¿Está conmigo? Mas no lo que les conviene. Entonces, es importante, y lo he dicho, que en los tiempos de comunión con el Espíritu Santo, Él no solamente nos anima, nos restaura, nos alienta, nos da nuevas fuerzas, sino que también se tiene que adoctrinar a la iglesia. En otras palabras, se tiene que enseñar a la iglesia. La iglesia, cuando Pablo describe a Timoteo y le dice, ¿verdad?, que el que tiene que enseñar, el que desea obispado, buena cosa desea; el que desea pastorado, buena cosa desea. Y entre las características que le da, le dice que no sea neófito. ¿Qué quiere decir? Que no sea ignorante. Tiene que prepararse, tiene que escudriñar las escrituras, tiene que estar constantemente, ¿verdad?, preparándose. ¿Para qué? Para enseñar a la iglesia, para enseñarle doctrina, fundamentos con los cuales va a establecer su vida cristiana, y de ahí finalmente va a poder crecer. El problema de hoy en la iglesia que podemos ver es que mucha de la iglesia solamente es, no la iglesia, que mucha de la gente solamente es simpatizante. Solamente viene y me gusta, sentí bonito, ay, qué hermoso, pero no quiere ser enseñada, no quiere ser adoctrinada. Entonces vemos cómo dice que los malos se preparan, tienen armamentos. Finalmente aquel que lleva una vida o trata de llevar una vida justa, recta, limpia, ¿verdad? Finalmente el malo está preparando el arco, para en cualquier momento flecharlo, para en cualquier momento darle. Y dice que si tiene ahí, ¿verdad?, si destruye los fundamentos, que ha de ser el justo. Y mi amado hermano, la preocupación no tanto sería por usted, porque usted ya es grande. Aquí va que hoy en día nuestros pequeños, nuestros niños, ¿verdad?, están siendo fundamentados en la palabra del Señor. Y ahorita vamos a ver parte qué es lo que ataca el enemigo. Y vamos a Mateo 12:30. Y hay una frase que quiero compartirle. Dice que cristiano es el que se parece y vive como quien cree. ¿Como quién? Como Cristo. Mateo 12:29 y 30 dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear la casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué le estaba diciendo Jesucristo? Porque había llegado y había hecho una liberación, había sacado de una condición de esclavitud a una persona, y aquellos, ¿verdad?, eruditos conocedores le dijeron: por Belcebú, por el príncipe de los demonios, echa fuera a ese demonio, ¿verdad? Y entonces él le dice: ¿cómo es posible? En otras palabras, el creyente tiene que vivir, ¿verdad? ¿Cómo? ¿O en base a qué? A lo que él cree. ¿Sí? Usted ha visto de esas personas que le dice, va usted en los supermercados y le ofrecen tantas y tantas cosas, y a lo mejor ahí le voy a dar el tip cuando le digan y le ofrezcan tanto y le diga: ¿usted lo consume? Simple y sencillamente le dice: no, yo nada más lo vendo. Pero así hay muchas personas en las cuales ofrecen una cosa pero viven de otra manera. Entonces el cristiano, el creyente, debe vivir de la forma en la que él, o en base a lo que él cree. ¿Sí? En esta semana, el día jueves, ¿verdad?, Estamos iniciando con las enseñanzas de los milagros de Jesús.
Y entonces dice, ok, viene esa parte de enseñar. ¿Y qué cree? Luego viene ¿qué? ¿La qué? La prueba. Qué bonito devocional, qué hermoso devocional. Ahora hay que aplicar el conocimiento. Y viene la prueba. Y le decía yo a mi esposa, qué hermoso es cuando finalmente echas mano de la vida eterna, echas mano de la palabra. Y dice, ahí empezaban en los comentarios, Jesús quiere, Jesús lo puede sanar, Él quiere. Tenemos que vivir conforme lo que predicamos. Entonces, imagínese usted, es como establecer los fundamentos sobre esta casa y construir del otro lado. ¿Tendría algo de lógica? O como diciendo que yo la construyo, pero yo no me voy a vivir ahí, porque eso en cualquier momento se cae. ¿Cierto o no es cierto? Usted le dice, ¿sabe qué? Va a construir esta casa y le dice, pues del cemento del más baratito, pues la varilla ahí de esa de lo que vayan a recoger de ahí agarre. ¿Usted construiría así su casa? Usted dice, no, esto tiene que ser un lugar seguro, porque ahí voy a vivir yo y mi familia. Entonces, en los fundamentos del cristiano, ¿cómo cree que tienen que ser sus fundamentos? Tienen que ser sólidos y tienen que ser firmes. ¿Por qué? Porque finalmente el cristiano es aquel que parece, ¿verdad? Que se parece y que vive como Cristo. Colosenses 1:23, vamos a verlo rápidamente para trasladar la enseñanza. Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados, otros dice, ¿qué dice ahí la versión? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo fui hecho ministro, ¿verdad? Habla el apóstol Pablo acerca, ¿verdad?, de esa gran salvación. Pero dice aquí, ¿verdad?, el versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santo y sin mancha e irreprensiblemente delante de Dios. ¿Está conmigo? Pero como siempre le digo, hay una cláusula chiquita abajo, en la cual que dice, si en verdad permaneces ¿qué? Fundados, o si en verdad permaneces en el fundamento. Si en verdad permanece, de modo que si alguno está en Cristo, si no estás en Cristo, entonces no eres nueva criatura. Permaneced en mí y yo en ellos. ¿Sí? Entonces, si uno se aparta del fundamento, si uno no está firme en la fe, y si en uno, ¿verdad?, se mueve de esa esperanza, entonces finalmente es donde ese no era ¿qué? Fundamento, o realmente no estaba bien ¿qué? Fundamentado, establecido, y había que ¿qué? Habría que nutrirlo, había que echarlo. ¿Y qué cree que es atacado? Sus fundamentos. ¿Y tú crees en Dios? Sí creo. ¿Crees en Dios? Está bien. ¿Y por qué haces eso? ¿Y por qué esto? Oye, y ahí en donde vas, ¿qué es lo que creen? ¿Y qué cree que empiezan a atacar? Tus fundamentos. Empiezan a atacarte tu fe. Y empiezan a atacar tu esperanza. ¿Tú también crees en eso? Ya te lavaron el cerebro, ya estás ahí. ¿Y qué cree que atacan? ¿Sí? Entonces la Biblia nos enseña qué es lo que nosotros tenemos que tener: fundamentos. ¿Y cómo los tenemos que tener? Firmes. ¿Sí? Ahora vamos a dar comienzo.
Primer fundamento, Jesucristo. Primera de Corintios 3:10. Quizá pudieran decir esto es básico, pero es algo que nosotros tenemos que establecer y que debemos de saber. Ujú. El cual es el fundamento, la piedra angular, lo principio de todo. ¿Quién es? Es Jesucristo. Pablo está diciendo: yo como perito arquitecto, sí, como aquel que va a iniciar la obra, ¿verdad?, de la iglesia, ¿verdad?, el que la va a levantar, el que la va a edificar, ¿verdad? Dice aquí, conforme a la gracia, conforme al don de Dios que me ha sido dada, yo como ese perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué quiere decir? Que entonces para eso da el ministerio quíntuple: apóstol, pastor, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Cada uno de esos son ministerios. ¿Para qué? Dice Corintios: para edificar. ¿Qué es edificar? Hacer crecer la iglesia. ¿Y quién es el fundamento? Jesucristo. No puede haber otro fundamento. Ahora, ojo aquí. Hoy en día, mucha de la iglesia, ¿verdad?, empieza con el predicar o el decir o el hablar de Jesucristo. Ahora, la pregunta es, o la pregunta sería, para ellos, ¿quién es Jesucristo? Y ahí es donde usted tiene que empezar a darse cuenta. En algunos dirá: es que es un buen maestro, es un maestro que dejó muy enseñanza. Otros le dirán: es que es un profeta. Fue un gran profeta. Otros dirán: es el hijo de María. Pero para nuestra vida, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo, y ese es su fundamento. Ahora, el problema hoy en la iglesia, y eso es lo que le estoy diciendo, que el fundamento es que la iglesia en gran parte se ha apartado de la predicación cristocéntrica, que habla de Cristo en la obra de redención, la obra de santificación, la obra que Él realiza. Y entonces hoy le dice: Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. ¿Y qué de la salvación? ¿Qué de la santificación? Está conmigo. Eso es un fundamento. Entonces usted tiene que saber, muchos, la Biblia lo enseña, que en los últimos tiempos, ¿verdad?, vendrán falsos ¿qué? Y falsos. Y entonces hoy usted lo ve que muchos le presentan ¿qué? ¿Por qué cree que Jesús le hizo esa pregunta? ¿Quién dicen que soy? Pues es que unos dicen que eres el profeta Elías. Ok. Y otros, es que otros que eres Juan el Bautista. Ok. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y ahí es cuando Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y él le dice: Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino te lo ha revelado, o sea, te lo ha enseñado, te ha quitado la venda de los ojos. ¿Quién? Mi Padre, a través del Espíritu Santo. Esto no te lo reveló un ser humano.
Esto de decir, ay, ahora le atiné. No, esto vino por revelación. Y cuando el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos reveló quién es Jesucristo, entonces dice, nada podrá apartarnos de Él, ni la muerte, ni lo alto, ni principados, ni demonios, nada nos podrá separar de Él. ¿Por qué? Porque finalmente ese es nuestro fundamento. Si nos apartamos de Él, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a perecer, vamos a caer. Por eso es que es eso en el cual le dice, y tú serás Pedro, le dice Cefas, que era la parte de la traducción, y le dice piedra, y sobre esa piedra, pero no era sobre Pedro, sino sobre esa revelación, edificaré mi iglesia. Entonces el fundamento principal de nosotros, el fundamento espiritual, ¿quién es? Jesucristo. Y entonces ahí es donde vemos que dice, cada uno va a edificar, pero mire cómo edifica, ¿sí? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Sí? Es un principio en el cual es inamovible. Grábese, los principios son inamovibles, no se pueden finalmente mover. Entonces vemos como algunas de las sectas, de las religiones empiezan, ¿verdad? Por la parte de decir, ay, de ahí se sacaron la parte, es que todos los caminos llevan a Roma. Pero no va usted a Roma, ¿o va a Roma? ¿Usted a dónde va? Y si va al cielo, ¿qué camino tiene que seguir? Entonces cuando le salgan con esa parte de todos los caminos van a Roma, todos vamos a Dios, ¿qué le van a mover? El fundamento. Sí, tienes razón. Cada quien que busque como para dónde usted va. Si usted va para el cielo, solamente hay un camino y se llama Jesucristo. Eso es un fundamento y usted lo tiene que tener bien establecido, y sus hijos también lo tienen que tener bien, ¿qué? Bien establecido, porque a través de ese fundamento entonces vamos a poder, ¿qué? Edificar. Entonces ahí nos llevaría grandes estudios de quién la gente cree que es Jesucristo. Pero esa pregunta, para usted, ¿quién es Jesucristo? Nuestro Salvador. ¿Sí? Romanos 15:20. Vamos a ver otro. Romanos 15:20. Otro fundamento. Perdón, desde el 18 vamos a darle lectura. Le voy a dar lectura. Romanos 18:15, del 18 en adelante. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencias de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Segundo fundamento, ¿qué es lo que se establece? La verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Jesucristo dijo, yo soy la verdad y la vida. Así que mire lo que dice el apóstol Pablo: porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia. Yo le decía le enseñaba yo a mi esposa que, mis primeros discípulos o enseñanzas es mi familia. Le digo,
mucha de la gente o muchos de los predicadores, ministros o más la gente tiende a exagerar. Y si no a exagerar, a elevar un poquito más las cosas. Y yo siempre le digo, Dios no necesita que exageremos para que la gente crea. No dice, wow, es que no. No. Pablo dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho. ¿Qué tienes que hacer? Hablar. ¿Qué tienes que hablar? ¿Es mentira o es verdad? Entonces, el cristiano, el fundamento que tiene que tener es la verdad. ¿Por qué tendrías que mentir? ¿Por qué tendrías que engañar? ¿Por qué tendrías que decir? Pablo enseña y le dice, yo no osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con obras, con hechos, con resultados, con potencia de señales, con prodigios. ¿Cómo? En el poder del Espíritu de Dios. Dice ahí, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores, finalmente todo lo he llenado ¿de qué? Del Evangelio. Y de esta manera ¿qué? Me esfuerzo día a día hablando ¿de qué? De lo que Dios hace en tu vida, de cómo Él te sanó, de cómo Él te liberó, de cómo Él te fortaleció, de cómo Él te animó. ¿Qué es lo que ha hecho? La Biblia enseña que cada mañana es nueva su misericordia. O sea, cada día te da una oportunidad. De ti o de mí o de nosotros depende qué hacemos con esa oportunidad. Y si en esa oportunidad nos conducimos ¿cómo? Con verdad, que es un fundamento. Hoy, ¿quién habla la verdad? ¿Por qué tiene que a veces haber engaño, cosas en las cuales finalmente para que crean? Apenas me ofrecieron un plan con él, me hablan y me hablan y me hablan y me digan, y uno le dije, no señorita, no me interesa. Todavía no le digo qué y qué no le interesa. Le digo, a ver, ¿qué es lo que me va a ofrecer? Ah, pues mire, le voy a decir, y ya me empezó a decir, pues no lo creo. ¿Por qué? Porque yo ya lo comprobé, fui aquí, y eso no es cierto. 2 días después, sí vimos que aquí está, le ofrecemos una disculpa, eso, el otro, y ahora mire, le vamos a ofrecer. Le digo, ¿y es verdad? Entonces la gente siempre tiende a utilizar ¿qué? La mentira para conseguir cosas, ¿sí? Y para su conveniencia. Pero un fundamento es ¿qué? Es la verdad. Es la verdad. Porque esa verdad es ¿quién? Es Cristo en nuestra vida. Y si estamos fundamentados en Cristo, entonces ahí como dirían, el avanzar tendría que nos debemos de conducir ¿cómo? Con verdad. Hablando de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo no tendría por qué decir o exagerar o aumentar algo que no haya yo vivido o que no haya yo visto. Pero si lo he visto y lo he vivido, entonces un fundamento en mi vida es que es la verdad. Amén. Y sobre de ellos es lo que le estoy diciendo, no solamente usted, sino nuestros pequeños. Finalmente hoy, ¿qué les enseñan? ¿O qué les dicen? Ay, una mentirilla blanca, una mentirilla, una pequeña. No, son principios, ¿sí? Son fundamentos en los cuales radica nuestra vida. Déjeme darle rápidamente otro para avanzar. Mateo 7:24, otro fundamento que es
la familia. Mateo 7:24. Hoy en día, ¿qué está siendo atacada? La familia. Y la familia es un fundamento, en la cual es un diseño de parte de Dios. Dios estableció hombre y mujer. Y en esa unión dice: fructificaos y multiplicaos. Yo los bendeciré y serán prosperados. Se van a multiplicar. Ahora, mire cómo es esto. Pregúntele usted hoy a personas o gente, por ejemplo, de ahorita yo que estoy viendo, de la edad de mi hija, 13 años. Pregúntale: ¿y tú te quieres casar? ¿Tú quieres tener hijos? ¿Sí lo ha oído? Porque ¿qué cree que está siendo atacado? Un fundamento que es la familia. Le pasaban un video a mi hijo Abner cuando salió de la secundaria, ya lo había yo visto, en el cual hablaba de una carrera y le decían, cada uno va a dar un paso al frente, y le decía: a ver, ¿quién tiene mamá y papá? Y daban un paso al frente. Ahora, ¿quién lo sigue apoyando? Y empezaba a dar características en los cuales hablaba de la familia. Y entonces, cuando vio el que solamente uno llegó hasta adelante, dijo: vemos cómo finalmente la familia es un núcleo muy importante que te da finalmente, te apoya y te brinda para poder alcanzar. Y usted viene aquí, quizá matrimonios, familias deshechas, en las cuales vidas destrozadas, pero aquí Dios te restaura. Amén. Te enseña, te capacita, te prepara. Por eso es que dice: cualquiera que oye estas palabras y las pone por obra, entonces está poniendo fundamentos firmes y fuertes para poder edificar su hogar. ¿Se acuerda de la predicación del miércoles? ¿Qué ahora pasa cuando se enoja? Apenas. Y les dije: ve la predicación del miércoles. Porque uno oye la palabra y la tiene que poner ¿qué? Para entonces tener un fundamento. ¿Sí? Y para que su familia sea bendecida. Por eso es que, ¿qué fundamento? ¿Verdad? Lo que hemos dicho: el malo se oculta, tiene las saetas, prepara las flechas, ¿y qué cree que derriba? Los fundamentos. ¿Y qué cree que ataca? Matrimonio, familia, hijos. Porque la Biblia enseña y dice que un reino dividido no va a prevalecer. Entonces, ¿qué yo ataco? Los fundamentos. ¿De qué? De familia. Y la familia no nace, se hace. El matrimonio no nace, se va formando. ¿Sí? ¿A través de qué? De fundamentos, a través de principios. Esposo, trata a tu esposa como lo más delicado, como lo más frágil. Ámala como Cristo amó a la iglesia. Esposa, honra. Pero si él me dice, honra. No, pero también, y si también le hace, honra, respeta. Lo vimos el miércoles. Entonces, ¿qué es atacado?
sus fundamentos. Pero si también, y siempre está, pero, ¿para qué dijo Pablo? Para que sean obedientes. Y la obediencia es la sumisión de nuestra voluntad. Por eso, después dice que después desciende la lluvia, vienen tantas cosas, pero el que tiene fundamentos, ¿qué es lo que pasa? No cayó. Golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba ¿qué? Fundada sobre la roca. Tenía fundamentos. Su casa, su hogar tiene que tener principios, fundamentos. ¿Para qué? Para que no se caiga. Ejemplo. Por ejemplo, cuando yo llegué al hogar de mis suegros, ¿verdad? Todavía el Señor no me había alcanzado. Yo empecé a platicar con mis cuñados. Y entonces le dije, vamos a tomar. Pum, 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 pum. Y ahí llegué, metí las cervezas, estaba yo ahí. Y ¡pah! Hasta después me enteré y me dice, es que nadie se había atrevido a meter ahí las cervezas. No, mis hermanos no tomaban ahí. Hasta que llegaste tú y las metiste. Pues no sabía. Pero así fuerte el fundamento, pues no estaba, ¿verdad? Donde primero me hubieran dicho, ¿a dónde vas con eso? No, pues aquí no vamos a tomar. ¿Aquí? No. ¿Por qué? Porque es mi casa. Porque tengo fundamentos. Porque tengo principios. Pero si esos fundamentos están más derechuecos que derechos, ¿qué es lo que va a pasar? Los malos están buscando la oportunidad en lo oculto de tirar las flechas ¿contra quién? Contra los fundamentos. Y ¿ya prepara usted? ¿Por no tener un qué? Ejemplo. Antes decía, no, ¿qué dirá yo que le tomaron, le fumaron ahí con mi papá? Nada, me daba 2, 3 cachetadones y principios, fundamentos en los cuales en ignorancia establecidos, pero los tenían como los principios establecidos, sólidos. Pero cuando se empiezan a quebrantar los fundamentos y los principios, entonces ahora ya hasta de 3/4 se empiezan a llevar y se pierde el respeto a los por principios, por fundamentos. Le pregunto, ¿su hogar tiene reglas? De que debe, ahora las hay. Ahora las respetamos, las llevamos a cabo, porque esos son los fundamentos y los principios para la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía, y Dios dijo y fue hecho, y puso y separó y puso. Es que aquí todos dicen, pero nadie. Entonces igual también usted. Para que alguien funcione o para que algo funcione tiene que haber ¿qué? Instrucciones, reglas, orden. Y no solamente las tiene que haber, las tenemos que seguir, porque si no ya adaptó ese sistema. Las reglas se hicieron para romper, pastor. No. Las reglas se hicieron ¿para qué? Para seguir, para obedecer. Y más dicen, ¿sabes qué? Aquí son principios. Y esos principios van a ser ¿qué? Atacados. Entonces, uno de los principios, Jesucristo, la verdad, la familia. ¿Cómo está siendo atacada la familia? Usted nada más diga cómo está siendo. De tantas y tantas cosas. Antes hasta había un programa que le llamaban en domingo. El domingo era de la. Y ahora
el único lugar en donde se podía la gente asentar o ese era en la comida, y se sentaba la. Ahora dígame dónde está. Cada quien come a la hora que quiere. Ya no hay, porque ya se trabaja en el día domingo. Ya están los celulares. ¿Y qué cree que está siendo atacado? Y están atacando su fundamento. Así de sutil, así de discreto, y están diciendo no pasa nada. Si nuestros hijos, porque yo tengo hijos, si nuestros hijos no ven el diseño original de Dios como familia, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que y sobre todo qué fundamento le ponemos? Ahora, no lo tiene porque nació sin papá, por tantas cosas. ¡Pum! Por eso es que finalmente también pone a la iglesia, que es la familia. Y decía ahí los maestros, ahí aquí tenemos, ¿va? Maestros, ¿qué decían? ¿Qué dicen de los niños? No, si aquí los niños es el reflejo de lo que está en sus. Entonces aquí en la iglesia es el reflejo de lo que hacen en sus casas. Porque no hay un fundamento, ¿sí? Porque no hay un fundamento, porque lo desconocen, por lo que usted quiere. Pero cuando llegamos a Cristo, ok, es Cristo el fundamento y ahora empezamos a construir. Y tenemos que vernos como familia. Por eso es que Dios establece, ya no habrá extranjero, ya no habrá peregrino. Ahora lo van a acoger y lo van a enseñarle qué es la familia, qué es el pueblo, qué es la nación. ¿Por qué? Porque ustedes fueron ¿qué? Peregrinos y extranjeros, porque ustedes ya supieron o pasaron, ya lo vivieron, y ahora cuando vienen a esta parte usted tiene que enseñar ¿qué? El amor de un padre, el amor de una madre, el amor de un hermano, la familia. Por eso es que esos fundamentos están siendo ¿qué? Atacados. Efesios 2:20. Si ahí me ayudan, Efesios 2:20 rápidamente. Creo que voy a guardar los demás para el miércoles. Adelante. (19) dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino de los santos. Y ahí subráyemelo, por favor. Ya no somos peregrinos, así que ya no me vaya usted a cantar, ¿verdad? Ahí, entre santos, ya no es peregrino, ya no es extranjero, ¿sí? Sino ahora ¿qué es? Conciudadano de los santos, pero y miembro ¿de qué? De la familia de Dios. Versículo 20: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. Ok. ¿Cómo usted va a crecer? Otro de los puntos que es atacado. Habla ahí acerca de la cobertura o acerca del pastorado. Que tenga usted ¿qué? Pastor. Cuando dice que han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Apóstol es un enviado y habla acerca de la escritura. En esto se resume la ley y los profetas. Habla de la escritura. Entonces usted tiene que ser ¿qué? Edificado a través de la palabra de Dios que está establecida en los apóstoles y los profetas, que es la Biblia. O sea, tiene que tener un mentor, tiene que tener un pastor, tiene que tener un guía, tiene que tener eso se le llama una cobertura, quien lo pastoree,
quien lo guíe, quien lo exhorta, quien lo anime, quien lo corrige, quien le enseñe. Porque muchos, y otro de los fundamentos que es atacado es: no. Dios es mi pastor, yo y Él. ¿Se congrega? No, ya no me congrego, pero yo y Dios, yo y Dios. Y para eso dice: yo haré pastores conforme a mi corazón, que los pastoreen con ciencia y sabiduría. Pablo también enseña y los dice: tengan cuidado de vuestros pastores, porque ellos, ¿verdad?, velan, cuidan de vuestras almas. Entonces, ¿qué fundamento es atacado? Los pastores. Pero mira, mira, es este, ya le salió, y ya hay tanto, y por eso hay tanto falso, puro falso. Y lo hay. Pero que finalmente va a ser atacado. Yo por eso ya ni me congrego, porque mira, todos son iguales. Yo por eso ya no doy, porque mira cómo son. Yo por eso ya tampoco ni doy. Y son atacados, ¿qué? Los fundamentos. ¿Sí? ¿Y qué de los buenos? ¿Qué de aquellos en los cuales perseveran en la doctrina de los apóstoles? ¿Qué de aquellos de los que enseñan? ¿Qué de aquellos que? Entonces, ¿qué fundamento está siendo atacada? Los apóstoles, los profetas, que son en este caso igual también tanto la parte de la palabra. ¿Por qué? Porque sin estos dos, la iglesia no es ¿qué? Edificada, o sea, no avanza. Por eso es que deja ese ministerio quíntuple. Un pastor tiene una función, el maestro tiene una función, el evangelista tiene una función, el profeta tiene una función y el apóstol tiene una función. Hoy muchos le cambian o le cambiaron ese nombre, pero lo que se traduce como apóstol es un enviado. Y ahora, ¿cómo les dicen? Misionero. ¿Qué es un misionero? Aquel que va y abre obra, la establece de cero, va, evangeliza, predica, ¿verdad?, enseña, establece, y después de que haya hecho ya esa comunidad, ¿qué hace? Él va ahí, va a otro lugar. Le cambiaron el nombre. Él va y abre obra y ya está ahí. Dice: ahora yo voy, ya está la iglesia, manden a un pastor. Y establece el pastor, y el pastor a través puede tener dos funciones, pastor y maestro, ¿sí? Pero hay finalmente, ¿verdad?, la parte ahora, hay etapas en las cuales finalmente se avanza mucho. Decía, hay una etapa en donde tanto apóstol, y el apóstol tal, y el apóstol tanto apóstol, o ahora el profeta y profeta, porque son atacados esos ¿qué? Esos ministerios, porque son ¿qué? Fundamentales, o son un fundamento. ¿Sí? Y eso es atacado. Déjeme avanzar. Primera de Corintios 3:12. Otro fundamento que es atacado. Primera de Corintios versículo 10. Primera de Corintios 3:10 al 12. ¿Ya lo tiene? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada quien mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Versículo 12. Y sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Versículo 13, ¿qué dice? La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declara, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Ahora,
¿qué es lo que está o cuál es un fundamento y cuál es atacado? Las obras justas. Ahora, ya veniste a Cristo. Cristo es el fundamento, te conduces con la verdad, lo transmites esos fundamentos a tu familia, tienes una cobertura, Él te está pastoreando. Entonces, ¿qué tiene que tener como resultado tu vida? Obras. La fe sin obras es muerta. Y en esto lo conocerán, que lo conocerán. No los conocerán por los milagros, los conocerán ¿por qué? Por los frutos. ¿Sí? Entonces, Pablo está diciendo, la obra de cada uno se hará ¿qué? Manifiesta. Cada obra que ustedes realizan se va a poner ¿a qué? A prueba. Para ver cómo está haciendo qué o cómo qué edifica. Cómo construye. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Cómo estás construyendo tu vida? Y tu vida tiene que ser un resultado de que tú estás fundamentado y establecido en la palabra, y tiene que haber evidencia. Pues ahí hay un fundamento mal. Ahí habría, ¿qué está pasando? ¿Va a haber ataque? Lo va a haber. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Qué fundamento no está firme? ¿Qué fundamento no está siendo sólido? ¿Es Cristo? No, yo Cristo lo tengo bien firme. Ok, entonces ahora vas. ¿La familia? No me están pastoreando bien. Yo le platicaba con una persona apenas y le decía, hoy en día vas y dices, no, con el debido respeto de las iglesias más grandes o todo eso, en la parte en la cual dice, no, es que están los megaservicios, pero ya no ministran. Solamente, pum, el mensaje, 30 minutos, 15 de la alabanza, 30 de la predicación y ya sálganse porque viene el otro servicio. 15 de alabanza, 30 de medicación. Y cuando dice, y entonces, ¿cómo van a ministrar tu alma? Si la parte importante es ministrar, servir tu alma, las áreas de cada alma, ¿cómo las ministra? Y entonces digo, por eso es que hay tantas personas en las cuales pueden llevar años de vida, pero no hay una ministración del alma, porque finalmente no saben lo que hay en lo oculto, en lo que hay. Entonces yo ya vine, doy el mensaje y es esto, ahora ya no llegué al de las 8, voy al de las 10, y en el de las 10, ya no llegué, voy al de las 12, ya no me dio tiempo. Y la disciplina, porque Pablo habla de la disciplina y la perseverancia. Y entonces, ¿qué crees que están haciendo? Deformando el alma. ¿Por qué cree que el pastor te anima, te corrige, te enseña? Porque ¿qué es lo que hace un padre? El padre que ama. Entonces, el fundamento de la familia, muchos de los papás hoy no quieren, pero más lo que no saben es que están malformando al alma. Y después cuando llegan a la iglesia, es que el pastor me dijo, nomás con la cara de enojón que tiene, ya no, mejor no vamos uno donde no lo tenga, porque no, si ni en mi casa me gritan, y ahora me va a gritar o me va a decir. Y es un alma que está deformada. Ahora no me los voy a agarrar a gritos, pero tiene que enseñarles ¿qué? Disciplina, perseverancia, constancia. Qué bonito es que hoy lo vemos, que estamos, decía alguien, no, ya lo está poniendo a servir, ya es esto, porque es que disciplina. Dígame si no, ya usted experimenta, ya no, ya porque me voy a servir, no, ya tengo, hoy me toca uniforme, no, ya párate, ahí si quieres me voy, ya es esto, y empiezas a qué, a formar áreas de su vida. Y se tiene que ver a través de qué, de las obras. Y cada obra tiene que ser qué, puesta.
o más bien puesta ¿qué? A prueba. ¿A través de qué? Del fuego. Y dígame cada uno de los que ha servido aquí o de los que están sirviendo, si no luego empieza a servir y ya tiene usted diferencias con el hermanito, diferencias con la hermana, porque la obra tiene que ser puesta ¿qué? A prueba, para ver si usted realmente lo hace de corazón o simplemente nomás es porque me manda o eso tiene que ponerse ¿qué? A prueba. Y si sale algo a través del fuego, salen las ¿qué? Las impurezas. Por eso es que en el servicio es donde empiezan a salir ¿qué? Los roces, las diferencias. Es que el hermano me ve así, es que es es que yo no le caigo bien. Póngame con la hermana sí, con este no. Y empieza a salir ¿qué? Lo que hay en su corazón. Por eso es que dice el miércoles la predicación, ¿por qué viene el pleito? ¿Por qué viene el enojo? Porque alguien que a lo mejor ya lleva años, es que no hacen las cosas como sí, pero ya llevas tantos años y la persona apenas empieza, Entonces ya ve cómo son atacados ¿qué? Los fundamentos. Claro, definitivo. Por eso es que es en esa parte, en amor, todo es en amor. Entonces vemos esa parte, ¿verdad? Cómo son los fundamentos. ¿Y qué cree que es lo que hace? Lo primero que hace las personas cuando tienen una diferencia en el servicio es esto: me voy, dejo de servir, ya no sirvo. Porque ese es el fundamento. Si yo hubiera dejado de servir cuando me hirieron, pues fuera la fecha que ni estaría yo en el evangelio. Porque mi fundamento no fue el caerle bien a la gente, que eso es un don y una gracia que Él pone. Pero dice Dios, con que deseas servir, deseas buena cosa. Ahora empieza, ¿por qué? Por no ser un hombre iracundo. No, pídeme todo, Señor, pero eso no. No seas rencoroso, no seas orgulloso. Como diría alguien, está bien, ok. Porque esos fundamentos son ¿qué? Atacados. Aún el que tú obres bien, si te da porque quiere algo, va a ser atacado. Cuando hagas algo bien, siempre va a ser puesto acá. ¿Y por qué? ¿Quieres algo? ¿Qué? Porque tu obra va a ser puesta ¿qué? Pero ¿qué tienes que hacer? Permanecer, porque es un fundamento. No lo haces por conveniencia, no lo haces por interés, lo haces ¿por qué? Porque es parte de tu vida. Hay gente que nos dice, y se lo va a decir: pastor, ore por esto y aquí y si Dios me bendice, no, yo voy a ayudar, y es más, yo le voy a dar, tengo hasta, si le dijera yo, si anotara todo lo que me han prometido en oraciones que Dios les ha respondido. Pero ¿qué creen? Cuando ven la respuesta, entonces se le olvide la parte, no que prometieron nada, porque a mí, para la obra. Cuando lo hacen, entonces finalmente ¿qué? Y hay gente que dice, no, yo por eso ya ni oro, ni oro ya. Porque mi fundamento no es el interés o la conveniencia. Es un fundamento que yo haga ¿qué? Buenas obras. ¿O para qué realizas las buenas obras? Me voy a robar una frase y a ver si no me vetan. Hay un centro comercial, o es muy famoso, creo Rosita o eso, que dice el nombre y cuál es su, ¿es qué? Las buenas obras que tienen que ser. Las buenas obras que tienen que ser parte de su vida. Pero Señor, yo mira, me porto bien, es parte de tu vida. Pero mira, es parte de tu vida. ¿Qué de extraordinario tiene que hagas buenas obras? Ese es un fundamento, ¿sí o no? Mire,
la Biblia enseña y dice, si tú, ¿verdad?, le das a alguien que tiene más, y es esto, ¿para qué es? Y si hago fiesta voy a invitar a la hermana tal, a este, porque eso sí tiene. Entonces dice, de cierto ya tienen su recompensa. Y hay algo fuerte, dice, porque aún los malvados o los impíos hacen lo mismo. Lo voy a agarrar a ese de compadre, porque ese sí tiene y sí le va a aflojar. Voy a agarrar a este de ella, porque ese sí tiene. Eso hasta lo hacen los impíos. Pero las obras como fundamento tienen que ser y deben de ser parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es Cristo. El joven rico llegó con Jesús y le dijo, maestro, bueno. Y le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué le llamó bueno? Porque hacía qué, pero era parte de su vida. Entonces no te gloríes, o yo no me gloríe. Decía, eres tan bueno, papá. Ay, mi esposo es bien bueno. Si Cristo es mi fundamento, si mi familia está haciendo, ¿qué es? Las buenas obras que deben de ser parte de mi vida, porque son el fundamento con el cual ¿qué? Yo me dirijo, yo me guío. Eso es la evidencia de ¿qué? De una vida fundamentada en Cristo. Y no de decir como les dice uno, vaya hasta que corté una flor de tu jardín, porque cuando tu vida está fundamentada en las buenas obras, son parte de ¿qué? De nuestra vida. ¿La dejamos para el martes? Para el miércoles. Aleluya. Ya no transmiten, se las apuntamos a los hermanos, la transmitimos. Le avanzo una ya. Segunda de Timoteo 2:19. Y si no me interrumpe la hermana Belén, acabamos. Es cierto. A usted me dice. Segunda de Timoteo 2:19. Ok, el fundamento de Dios está ¿cómo? Firme, teniendo el sello, teniendo esta característica. ¿Cuál? Que Dios conoce a quienes, a los que son suyos. Y entonces ahí habla que apártese de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre. Entonces el fundamento de una vida cristiana tiene que ver con ¿qué? Con pureza y santidad. Porque es un fundamento, es parte de. No es que diga, ay, mira el pastor, apágales esto, ay, me va a cachar. Como las buenas obras, la pureza y la santidad tienen que ser parte de tu vida, porque es un sello y es un fundamento. Si tú no lo ves como fundamento, la pureza y la santidad, eso es lo que va a ser atacado. Ejemplo, ¿qué es lo que te hacen burla como hombre? ¿A poco muy santito, muy santito? ¿Qué atacan? La pureza y la santidad. Alguien me decía ahí, ¿y a poco usted no ve a las muchachonas? ¿O a poco no de plano, muy, muy santo? Pues ¿cómo le hace? Pase la fórmula. Es un fundamento. Yo no necesito a mi esposa como radar. Yo sé que ese fundamento, el cual Job dijo, yo hice un pacto y una promesa, en la cual no ver a una doncella, una mujer con ojos para desearla, porque era un qué, un principio, un fundamento. Entonces no tiene usted que ir y pellizcarle y acá ya derecho y no ve, y acá va a poner es esto, porque si la pureza y la santidad no es un fundamento, por más que le saque usted los ojos, hasta con el pensamiento peca.
Por eso es que el fundamento tiene que ser ¿qué? La pureza y la santidad. Yo no me guardo para que no me regañe mi esposa. Yo me guardo en pureza y santidad. ¿Sabe por qué? Porque le amo y porque es parte de mi vida. Si yo dejara ese fundamento, ¿sabe lo que declaró Job después? Dice: y si no lo hiciera así, que mi esposa amase para otro, que mi esposa sea para otro. O sea, y hay consecuencias en la cual habla acerca de la infidelidad y todas esas cosas. Pero es algo que hoy no lo vemos en día como fundamento, sino que hoy, ¿qué hacen? Nos lo ridiculizan. La pureza, la santidad, el doble sentido, las tantas y tantas cosas en la parte, decían ahí, la moda. Antes decían, no, ay, bájenle porque está muy alto, y ahora acá súbanle porque está muy corto. Pero ahora, aunque esté tapado, está todo pegado. Por eso es que la pureza y la santidad tiene que ser un ¿qué? Un fundamento en la cual tiene y debe de ser ¿qué? Parte de la vida. Amén. Ay, no lo puedo dejar así, pero bueno. Otro. Colosenses 1:22. El primero que lo tenga, ahí me ayuda. Colosenses 1:22. Ya no nos faltan dos, lo acabamos. Dice 21: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extranjeros, enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado. ¿Cómo nos reconcilió? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santo y sin mancha e irreprensibles delante de él. 23: si en verdad permanecéis fundamentados y firmes en la fe. ¿Cuál es un fundamento? La perseverancia. El perseverar. Porque Jesucristo, cuando estuvo aquí, hizo la obra, ¿sí? Nos reconcilió mediante la cruz y nos puso en paz para con Dios. Ya no fuimos extraños, ya no fuimos enemigos en vuestra mente, ¿verdad? Ya no hacemos malas obras, nos ha reconciliado en su cuerpo, ¿verdad? Y ahora nos mantiene como santos y sin mancha. Pero dice: si en verdad permanecéis. Yo sé que cada día que usted viene, cada reunión, cada que abre la Biblia, cada que ora, yo lo sé, es un esfuerzo. Pero ese esfuerzo es como agarrarse y permanecer. Porque hay parte de su cuerpo y su mente que le dicen: no lo hagas, no vayas, no leas, no oras, descánsate. Pero cada vez que usted lo hace, ¿qué hace? Se aferra y se esfuerza. ¿Por qué? Por permanecer en la verdad. Mire aquellos que no permanecieron. Lo vimos con la involución del corazón. Romanos y Gálatas los dice. Mire, Gálatas le dice: oh Gálatas insensatos, habiendo comenzado bien en el espíritu, ahora finalmente siguen en los deseos de la carne. Y Romanos dice: conociendo a Dios, después que hicieron, finalmente se apartaron de Él. Yo sé que cada uno de ustedes, e inclusive hoy yo, cada día nos tenemos que esforzar. Pero ese es un ¿qué? Un fundamento. El perseverar, el permanecer, el estar ahí, el creerle, el decirle: Señor, yo te creo, tú lo harás, yo permanezco, yo hago, yo estoy aquí. Y entonces cuando permanece, esa es parte de ¿qué? De un fundamento. Se lo dije en alguna de las parábolas, ¿no? Que aquel que finalmente se siente y tiene que sacar los costos para ver si va a terminar ¿qué? La casa, a ver si la acaba de construir. No sea que después diga:
Pues no que eras cristiano. Ah, ya, pero ya me cansé. No, ya, no, nada más 2 años y ya eso de santo, no, como que ya era mucho. Porque entonces ese es un religioso y ese nunca tuvo fundamentos. Cuando tú tienes fundamentos, uno de los que haces es que perseverar. ¿Fue fácil concluir la carrera? ¿Qué tuviste que hacer? Perseverar. ¿Fue fácil mientras te decían que no era posible? ¿O que esa sanidad, ese milagro no lo ibas a obtener? Por eso es que un fundamento que tiene que ser el perseverar. ¿Qué te dijeron? No, nada. Caso perdido. Mi fundamento es que creerle, perseverar. Amén. Y son los fundamentos que hoy en día están siendo atacados. Primera de Corintios 2:4, y con ese terminamos. Y el otro se lo lleva de tarea. Primera de Corintios 2:4. El primero que lo tenga me iba a leer. El versículo 5. ¿Sabe que tiene que ser un fundamento? Su fe. Y está fundamentada ¿cómo? En la predicación. ¿Qué se predica? ¿Qué se predica? Entonces ahí es donde usted tiene que tener cuidado. ¿Qué se predica? Si yo aquí me pusiera a predicar, usted puede, usted está empoderado, avanza, es esto, eso sería de mi emoción y de mi palabra. Pero si yo predico la palabra, entonces dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, o sea, como tratando de convencerlo, sino que con una humana sabiduría, sino con qué, con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada, establecida en qué, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cada uno de ustedes nos decía el jueves, ¿verdad? Nuestra hermana Joca que compartía, a ver, 5 o 6 milagros, ¿qué es esto? ¿Usted ha visto el poder de Dios? ¿Usted ha visto el poder de Dios? ¿Ha visto la sanidad? ¿Ha visto la provisión? ¿Ha visto señales? ¿Ha visto prodigios? ¿Ha visto liberación? ¿Ha visto todo eso? Jehová se manifestará como sanador, como estandarte, como su escudo. ¿Lo ha visto? ¿Ha visto el poder de Dios? Entonces el fundamento tiene que ser ¿qué? Nuestra fe. ¿Para qué? Para que cuando venga una situación adversa, ese sea un fundamento. ¿Por qué cree que cuando vienen las personas, la gente con diferentes motivos de oración y de petición, uno dice vamos a orar? Porque mi fe no es una emoción de decir, ¿y ahora qué? No, pues ni cómo de sino decir, no, mi fe está fundamentada ¿en quién? En Cristo. Y lo he visto obrar, lo he visto hacerlo y lo volverá a hacer, porque mi fe es un fundamento, no es una emoción. Mi fe realmente yo ya sé lo que me permite alcanzar, qué es lo que Dios me dice. Para aquel que cree, todo es posible cuando esa fe es un fundamento. Pero si tu fe no es un fundamento, entonces finalmente va a venir la prueba y te va a apartar. Por eso es que estos son fundamentos espirituales, en los cuales si nosotros no los ponemos y construimos sobre de ellos, cuando vengan, lo describe aquí, ya sea el fuego, las aguas, venga la situación, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Te van a mover.
Por eso es que dice, muchos apostatarán de la fe. Apostatar, ¿qué es? Apartarse. Porque esa fe no fue un fundamento, solamente fue una ¿qué? Muchas veces una emoción y no una convicción. Cuando tú estás convencido de algo, finalmente eso no va a moverte.